Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Mujeres que inspiran, mujeres que pueden causar un efecto positivo, un efecto que construyen en otras mujeres. Ahora, ¿por qué lo pueden hacer? Porque son mujeres que tienen sus heridas sanadas, porque son mujeres que fueron trabajando en sus emociones y son mujeres con inteligencia emocional, mujeres que influyen en otras personas porque se tomaron de la palabra de Dios y la palabra de Dios en ellas es real y tienen una inteligencia espiritual. Mujeres que pueden inspirar a otras mujeres porque decidieron practicar la palabra y dijeron: yo quiero ser esa mujer que quiere vivir en santidad. Pero no termina allí. Sabemos que tenemos un poder que viene de Dios y que podemos acercarnos a Él con toda confianza y poder orar en el Espíritu. Y no termina allí Dios. Y Dios en esta tarde nos quiere llevar un paso más allá. Y nos dice: tus heridas están sanadas, tenés inteligencia emocional, tenés inteligencia espiritual, vivís en santidad, sabés orar, pero sabés, hermana, hay que dar un paso más. Porque me amás, necesitas servir en tu iglesia local, necesitas desarrollar los dones y los talentos que yo te he dado, nos dice Dios. Y en esta tarde, mujeres que influencian, mujeres que son maestras del bien. Por eso quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a leer. Ahí está con la letra media chiquita, pero por favor, la que tenga Biblia lo va compartiendo con la que no tiene. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Señor, una vez más venimos ante ti. Tuya es la palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo lo aplique a cada una de nosotras según la necesidad. Gracias, Señor. Tú eres verdad y a ti que eres la verdad venimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Maestras del bien, por supuesto, vamos a dejar de lado maestras del mal, porque también hay maestras. En el libro de Nahum habla de maestras de hechizo que seduce, habla maestras también en otro lugar que de falsas doctrinas, maestras del bien que enseñan lo bueno, que edifican,
que construyen, que favorecen a la edificación del cuerpo de Cristo. Y llevándonos al libro de Santiago, dice Santiago 3, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En el libro de Romanos capítulo 12, que con las chicas estuvimos viendo, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, que vimos que Dios equipó a los santos para la obra del ministerio, dando dones a los hombres y a las mujeres. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, uno se pregunta, ¿Dios se contradice? Maestras del bien, no hagáis maestras del bien. ¿Qué pasa? En ninguna manera, querida mía, Dios nunca, jamás se contradice. Pero Dios es un Dios de orden. Y como ese Dios de orden, es como que casi encontré un bosquejo que vamos a hacer en esta tarde, sugerido en su palabra. Primer punto, propósito. Segundo punto, prioridad de la maestra del bien. Después, plan de la maestra del bien, programa de la maestra del bien, provisión, peligro y promesa. No se asuste, pero estos 7 puntos aparentemente sencillos nos va a llevar y nos va a desafiar a que nosotras podamos ser maestras del bien. Primer punto, propósito de la maestra del bien, de la maestra que quiere enseñar. Y como ustedes ven, Efesios capítulo 1, 6, 12 y 14, dice que tu hermana y tanto tú y yo hemos sido salvadas, rescatadas, justificadas, redimidas. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que Dios nos salvó para que le honremos, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, no solamente con nuestros labios, que muy bien hemos exaltado, hemos puesto en alto el nombre de Dios en esta tarde, pero Él quiere que con nuestra vida le honremos. Hablemos bien de su carácter, hablemos bien de su persona, no le hagamos quedar mal. Isaías 43, 7 dice que las maestras del bien, todos los llamados a mi nombre, por mi nombre, para gloria mía los he llamado. Hermana, fuiste rescatada para la gloria de Dios. Fuiste rescatadas para anunciar la gloria de Dios a las demás personas. 1 Pedro 2:9 está hablando que nosotras somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar a ese Cristo que nos rescató desde la oscuridad y hoy nos dio un lugar especial. Génesis 1:28 está diciendo que Dios me ha creado mujer. ¿Para qué? Para que yo pueda ser ayuda idónea. Dios me ha creado mujer para que yo llene y fructifique la tierra, para que yo pueda ser dadora de vida. Porque dice en el 3:20 de Génesis que Adán vio a su esposa y le puso por nombre Eva, porque dijo, será madre de naciones. Y querida hermana soltera, aunque no tengas hijos naturales, Dios ha puesto que seas mamá espiritual de muchas personas que vamos a buscar consejo de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, seas soltera, seas casada, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado, sea puesto en alto. ¿Cómo lo tengo que hacer? De todo corazón, dice Colosense. Hacedlo como para el Señor.
Y aparentemente estas son cosas reiterativas. Pero quiero recordarte esto, porque Dios me lo recuerda a mí constantemente. ¿Cuál es la prioridad? El propósito de la maestra del bien, exaltar el nombre de Dios. Y la prioridad de la maestra del bien, que es ser antes que hacer. Es decir, ser ejemplo antes que ser maestra. Y ustedes dicen, ¿por qué tiene que ser así? Yo recibí al Señor y quisiera servir y quisiera ser maestra del bien y quisiera enseñar. Y Dios me dice, espera un poquito, Noemí, cultiva tu carácter. Mira en el mismo libro de Tito, dice 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo primero fue siervo, después a solas con Dios en Arabia, encontró su razón de ser con ese Cristo resucitado que le habló de las maravillas y después fue y ejerció su ministerio de apóstol. En el 1:6 reitera que los ancianos sean irreprensibles, después que ejerzan el ministerio. Después dice en el 2:2, reitera este concepto, que sean sobrios y que después ejerzan el diaconado. Y dice en el 2:3, asimismo las ancianas, que sean. Dios pide que yo sea para que pueda enseñar. Y saben que esto es muy llamativo, porque la sociedad cretense de esa época, está Pablo hablando del año 63 después de Cristo, no se diferencia tanto de la sociedad del 2019. Dice que era una sociedad corrupta, era una sociedad que su propio profeta en el 1:12 dice, los cretenses siempre mentirosos, siempre malas bestias, glotones y ociosos. Eso eran los hombres y las mujeres de Creta. Y me encanta esto maravilloso. Pero Dios le sale al encuentro de esa sociedad corrupta, de esa sociedad mentirosa, de esos hombres que estaban sumidos en el pecado. Le sale al encuentro en misericordia, en amor, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Se manifestó para esos hombres, para esas mujeres. Hermanas mías, amiga mía, que venís por primera vez, la gracia de Dios se extiende para vos también. Se extiende como se extendió para ellos, mentirosos, siempre ociosos, pero la palabra de Dios dice que nosotras estamos separadas de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero a causa de ese pecado vino Cristo, fue muerto conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Y gloria a Dios que tenemos un Cristo vivo. Y porque está vivo, hoy te dice, quiero que entiendas este mensaje. Quiero que entiendas este mensaje de salvación. Quiero que entiendas este mensaje de redención. Dios quiere salvarte, pero Dios no puede forzarte. Dios te ofrece una salvación a través de su palabra. Y dice la palabra de Dios que Tito es dejado como pastor en la iglesia para que corrija en el 1:5 lo deficiente y para que establezcas ancianos. ¿Qué son ancianos? ¿Dónde? En la iglesia que Dios ha formado en esa sociedad corrupta. ¿Y qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia cretense no tenía que tomar la semejanza de la sociedad de Creta. Tenía que manejar una verdad, tenía que manejar principios bíblicos, tenía que someterse al señorío de Cristo. ¿Cómo se iba a someter? Sometiéndose a la palabra de Dios.
Y Pablo lo deja por esa razón. Lo deja para que Tito pueda enseñar la sana doctrina. Para enseñar la sana doctrina tiene que ser ejemplo. Por eso hemos leído, pero tú sé ejemplo. Y no es un concepto nuevo de Pablo en Tito. Ya Timoteo le dijo, muéstrate tú como ejemplo en todo, en fe, en pureza, en integridad. Ser ejemplo. Puse un texto de Esdras 7:10 que lo estudiamos. Lo estudiamos cuando estábamos viendo los libros históricos. Dice Esdras, dispuso su corazón para inquirir sabiduría, dispuso su corazón para cumplirla, dispuso su corazón para enseñar los decretos. Hermanas mías, nosotras tenemos el desafío de ser antes que hacer. Esa es la prioridad. ¿Eso de qué me habla? Me habla de docilidad. Tengo que ser una mujer dócil al consejo de Dios. Cuando Dios me diga algo, que me derrita de su palabra, que no ofrezca resistencia. Tengo que ser una mujer dócil al consejo de hermanas. En la multitud de consejeros se va a encontrar sabiduría. Hermana, no resistamos. Dios nos quiere hablar. Dios quiere usarte a vos y a mí como maestra del bien. Pero tengo que dejar que el maestro trabaje en mi carácter. Una mujer dócil, una mujer disciplinada tengo que ser. Disciplinada para investigar, para escudriñar, para ahondar en la palabra de Dios y no quedarme solamente con una lectura superficial, para buscar como el oro, como la plata, las piedras preciosas. Hay que dedicarle tiempo. Es la única manera en que la palabra de Dios va a poder trabajar en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer antes que hacer. Pero la otra de disposición, hermana. ¿Disposición a qué? A la obediencia. Disposición a practicar. Disposición al cambio. ¿Cambio de qué? De conducta. Cambio de mente, cambio de conducta. La conducta no cambia si no cambia la mente. Por eso la mente se renueva con la palabra de Dios. Hermanas mías, seamos dóciles. Y saben que la maestra del bien no es una mujer que se la sabe toda. Es una mujer que lucha. Es una mujer que lucha para ser dócil. Es una mujer que lucha para ser disciplinada, que lucha para tener disposición. Es una mujer que según Josué 1, 8 y 9 se esfuerza y es valiente. ¿Para qué? Para poner por obra, para poner en práctica. ¿Para qué? Para meditar y para que la palabra de Dios conquiste primero mi propio corazón, que es engañoso. Por eso, hermanas mías, que estás en algún ministerio, seas jovencita, tengas 20 años, los más chicos te están mirando, chicas del G-Kids que están ayudando, te están mirando, nos están mirando, a nosotras las mamás más grandes, las mamás jovencitas nos están mirando, seamos ejemplo en buenas obras. Si el propósito es glorificar a Dios, si mi prioridad es ser antes que hacer, por lógica, querida mía, por lógica va a surgir el deseo de servirle a Él, de estar en sus proyectos, de estar en sus planes, de honrarle a Él. Dice Wiersbe que servir a Dios es poner al alcance esos recursos divinos para que las personas puedan ser bendecidas. Pero saben que los recursos divinos están puestos al alcance de todas las mujeres. Pero Dios habla a través de canales amorosos. Y ese canal amoroso puede ser vos y puedo ser yo. Y nosotros hemos escuchado muchas veces
el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Dios me desafía, Noemí, todo lo que hagas, que sea para exaltar ese nombre de Dios. Que tu prioridad sea ser antes que hacer. Y quiero mostrarte cuál es el plan de Dios. Dios diseñó su plan, no nosotros. Y Dios lo mandó, no es una opción, no es una sugerencia. Dice que las mujeres ancianas sean maestras del bien. Sean. Mujeres ancianas, mujeres maduras, pueden influenciar a otras mujeres. Mujeres jovencitas pueden influenciar a niños. ¿Qué es ser mujer madura? Es una mujer que lucha por practicar la palabra de Dios, que se disciplina. Una mujer, según Hebreos capítulo 5, que usa sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal, pero usando la palabra de Dios. Que es una mujer joven, es una nueva en edad, nueva en la fe, puede tener 60 años, pero es nueva en la fe y necesita aprender. Necesita que nosotras podamos ponernos al lado de esas personas y enseñarle y compartir lo maravilloso que es la vida cristiana. Y saben, queridas mías, es uno de los misterios más grandes que Dios dio en la iglesia. La oportunidad que las mujeres mayores, maduras, enseñen a las más jóvenes. Si todas nos apropiaríamos de este mandato de Dios, ¿sabe cómo creceríamos? Del 1 al 1. La niñita creyente de 20 años puede enseñar a la de 15, porque ya superó algunas cosas, pero a su vez la de 20 años tiene que ser mentoreada, discipulada, ayudada por otra más grande, una mamá joven por otra grande, y aún una señora grande necesita ser mentoreada por otra. ¿Por qué? Porque ese es el diseño divino. A Dios le encanta las relaciones intergeneracionales. Y a veces yo misma me planteo, ¿qué hago yo lejos de las jovencitas? ¿Qué hago? Y uno dice, ¿qué voy a conversar con ellas? Tenemos mucho para conversar, mucho para compartir, mucho para enseñar, mucho para aprender. Porque yo aprendo de ellas la devoción. Yo aprendo de ellas su amor y su pasión por la obra. Yo sé que la fuerza está ligada en nuestras jovencitas. Pero hermanas mías, seamos dóciles para aprender, aunque tenga 40 años en la obra de Dios. ¿Qué significa? Puse la pregunta, ¿qué es las unas a las otras? ¿Pero qué es y qué no es? ¿Qué es? Caminar juntas hacia la perfección, hacia la madurez. ¿Qué es? Compartir la vida. ¿Qué es? Mentorear, discipular, compartir la vida. Y saben que la vida cristiana mía no solamente es de victoria, muchas derrotas, muchos temores. Las que compartimos un poquito más saben y conocen mis debilidades, pero ellas estuvieron conmigo, oraron por mí, me consolaron, nos consolamos. Hermana, nos necesitamos. Es cultivar amistad genuina espiritual, es contemplar juntas la persona de Dios, es consolar en caso necesario, es confortar el ánimo, es comer juntas, es tomar un café juntas, es crecer juntas en el conocimiento de la palabra de Dios, es comunicar la vida de Cristo, es fortalecer la comunión vertical, la comunión horizontal, es instruir en justicia, es instruir en cosas de la vida. ¿Por qué no pasar una receta? ¿Cómo no enseñar a hacer esto? Eso hace a la comunicación. Es sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ella. Es influir positivamente en las personas hasta que esa persona
alcance su máximo potencial. Es orar juntas, es servir con humildad, porque aún la mujer madura tiene que aprender. Es equipar, es aligerar cargas, es animarse mutuamente, es investigar en la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanas? Es amarlas tal cual son. Es amar a esas mujeres tal cual son para poder cambiarlas. Pero ¿qué hago yo y qué hace usted a veces? Queremos cambiarlas para poder amarlas. No es eso lo que ha hecho Cristo conmigo. Él me amó. Compartir la vida que es, monitorear, apoyar una vida, ¿qué significa? Es mejor dar que recibir. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.